Última patita de la semana, último bloque del programa de hoy, señoras y señores, y como lo anunciamos, estamos ya aquí junto a Mauricio y junto a Daniela para saludar al doctor Luis Valenzuela Blecher. Es director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene además estudios en Harvard, un hombre altamente preparado, magíster en arquitectura y arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Y acaban de publicar algo que le vamos a preguntar al profesor respecto del Atlas de Bienestar Humano Territorial de Chile, que bueno, deja en evidencia las brechas, los desafíos, las oportunidades que hay en nuestro país en la materia. Gusto saludarlo, profesor. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues Mauricio, Eduardo, Daniela, muy agradable estar acá. Gracias por aceptarla. A ver, profesor, para partir, ¿cuáles son, cree usted, las principales causas de las tomas en Chile? El principal tema de las tomas en Chile, tomas de vivienda estamos entendiendo, ¿no es cierto? Sí. Es porque la gente necesita y requiere vivir en un lugar. Es algo tan simple como eso. Y muchas veces hay personas, familias, grupos que tienen muchas incertezas de dónde vivir, ¿no? Y por ende o tienen procesos muy largos, o los precios son muy altos, o hay una situación de legalidad por migración, o a veces violencia familiar en el lugar donde están, a veces el lugar donde están hay hacinamiento, etc. No podemos catalogar un fenómeno como este con una sola razón. En general, en estos temas sociales es con mucha variedad de explicaciones, ¿no es cierto? Y además va cambiando. En países latinoamericanos que hay ocupación de vivienda, ocupación de terreno, van cambiando los motivos también, ¿no es cierto? Van teniendo distintas características. Por ende, también es algo bastante cultural del lugar donde se da. O sea, el problema se solucionaría si el país fuese capaz de proveer de la suficiente cantidad de viviendas habitacionales para la gente que lo requiere. Es más complejo lo que hay que cumplir, ¿no es cierto? El tema se solucionaría si el país, de ahí podemos discutir quiénes, ¿no?, pueden ofrecer una posibilidad de vivienda a todas aquellas personas que quieran y requieran vivir en algún lugar y en algún momento de acuerdo a esa cantidad de personas. Entonces está mal debe en la oferta habitacional. Es una posibilidad de explicarlo, es decir, una posibilidad es cuando uno dice el país debe ofrecer vivienda, bueno, una de las maneras de ofrecer es que el Estado ofrece vivienda con subsidio o ofrece soluciones habitacionales. Sí. Esa es una manera de hacer una respuesta, ¿no es cierto?, cuando en el fondo le damos toda la responsabilidad al Estado y que no digo que está bien o mal, es como usualmente lo hacemos. Sí, a mí me gustaría, bueno, también tomarme lo que usted dice, doctor, respecto a lo que señaló el exdiputado Fonsalía, ¿no? Es muy llamativo, claro, el fenómeno de los extranjeros, ¿no?, y que van generando también una presión respecto de la necesidad, ¿no?, de estas familias de contar con un lugar para poder vivir. Pero hay que señalar de que en Chile hay 1.096 campamentos y tomas hoy día, 486 tomas, 546 campamentos. O sea, este no es un tema que se haya iniciado hace algunos años atrás porque irrumpieron, ¿no?, grupos de inmigrantes ilegales. O sea, yo diría que es un tema estructural. Muchos movimientos sociales incluso se han generado históricamente a partir de tomas. La Victoria, el campamento Raúl Silva Enrique, la toma de Peñalolén, la más reciente de las grandes tomas, ¿no? Entonces es un problema que es un poco más complejo, como usted señala, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? No, es que ahora son todos estos, ¿no?, los inmigrantes los que están tomando. No. O sea, si uno analiza estos 1.096 campamentos y tomas de Chile, ve que vienen de larga data. Pero voy a cómo opera el sistema hoy día respecto precisamente a esta materia. Y básicamente tenemos un modelo donde existen entidades, ¿no?, patrocinantes de los comités de vivienda, que pueden ser entidades públicas o privadas, pero básicamente inmobiliarias, las cuales levantan estos proyectos, ¿no? Tienen que ser de alguna manera certificados por el Servio y a partir de ahí entonces se puede adquirir, ¿no?, la vivienda por quienes han ahorrado para tal efecto. Esto independiente de los otros subsidios que están para el arriendo o para mejorar las viviendas. Este modelo, profesor, ¿usted cree que es el adecuado? ¿Hay que incorporar otros actores? ¿Cómo va lo público? Usted sabe que el Estado es el principal dueño, ¿no?, de terrenos en Chile. ¿Cómo está el tema de la oferta de terrenos para la vivienda? Son varias preguntas las que se hicieron. Podemos armar un diplomado acá. Así bueno, Mauricio, pero la tiene que responder en 10 así es segundos. Mauricio, profesor. Tiene 5 segundos. No, esas son mis excusas para responder parcialmente, ¿no? Bueno, vamos de a poco entonces. Pero empecemos de a poco, ¿no es cierto? El tema migracional, primero, es un tema global, ¿ya?
no es un tema que está solamente sucediendo en Chile, tenemos que tener claridad de eso. Es un tema que está sucediendo en muchas partes del mundo, en muchos continentes y en muchas fronteras y a través de varios países fronterizos inclusive, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que Chile, siendo un país con unas ciertas características que puede ser de desarrollo económico, de estabilidad política, más allá de nuestra crisis social, ¿no es cierto?, de que hay un Estado que sí ha respondido históricamente con oferta de vivienda, con sistemas educacionales, etcétera, etcétera, que comparado con otros índices, indudablemente somos mejor, es atractivo, dado una vida que tengo con ciertas vulnerabilidades y ciertas carencias y ciertas escaseces muy agudas, el querer migrar, ¿no? Y por ciertas condiciones en las cuales familias, niños, mujeres se ven, y ancianos se ven amenazados inclusive en su vida, y hay un proceso migratorio. Ese es un proceso muy, muy doloroso, muy extenuante, muy costoso también. Y tenemos que entenderlo, ¿no? Esto no es justificar, sino que entender por qué se da, ¿no? Obviamente, dentro de los procesos migratorios sucede de todo, ¿no es cierto? También hay un proceso de amplificación del narcotráfico y de narcotráfico que ha ido ocupando también nuestro territorio. Y eso se solapa con esto. Por ende, el tema migratorio tiene varias capas en sí, ¿no? Dejando ese tema migratorio a un lado, efectivamente han aumentado los campamentos en Chile. Techo ha hecho recién un levantamiento, un catastro nacional de campamentos con un esfuerzo tremendamente grande, un esfuerzo tremendamente potente, una institución que admiro mucho y que además admiro a las personas que han trabajado en ese estudio y han ido levantando esta realidad. Bueno, sucede que los campamentos en parte son de migrantes, pero otra parte son chilenos. El mismo campamento Peñalolén que tú señalas era fuertemente chileno, ¿no es cierto? Fuertemente de personas nacionales chilenas. Pero no tiene sentido entrar en qué porcentaje es uno y el otro. Yo creo que lo importante es entender hoy día que hay una demanda, ¿no es cierto?, muy fuerte por vivienda. Es decir, hay muchas personas que dicen, oye, yo necesito una casa donde vivir, por las razones que sean, ¿no es cierto? Y tal como hablaban en el programa anterior, el derecho a la vivienda, buscan alguna solución que dé un nivel de certeza. Es decir, yo quiero conservar mi vida, quiero conservar el modo de vivir conmigo, con mi familia, y cómo adquiero una certeza para poder tener eso. Pero eso no le da un derecho a la persona por tomarse algo que no es de ella. Efectivamente, Daniela, estoy dejando el tema del derecho por un lado fuera, para entender cuáles son las emociones humanas detrás de esto, ¿no es cierto? Y por diversas razones nos encontramos que tal vez no hay suelo disponible, tal vez la oferta del Estado con sus procesos que venía teniendo ya es insuficiente, dado procesos de migración, procesos que tuvimos muy importantes con el COVID también, ¿no es cierto? En el cual las herramientas que usábamos, las metodologías que teníamos, la legislación, la normativa que teníamos, ya no da abasto. Yo creo, y me pongo en ese lugar, donde digo, yo creo que estamos en una manifestación muy clara hoy día que la manera en que proveemos y proveíamos vivienda no es suficiente. Y cuando tú me preguntas cuáles son, ¿no es cierto?, los métodos que deberíamos usar, yo creo que en este minuto estamos en un nivel crítico, no sé, dado estos números de personas, hay que pensar que acá hay niños que pueden pasar y han pasado años y décadas y vidas enteras viviendo en campamentos, ¿no? Y debemos en ese sentido poder acudir a todas las herramientas posibles, a todos los sistemas posibles que creamos que sean factibles. Este es el minuto donde tenemos que tener prácticamente una redundancia de caminos, porque es tanta la demanda de vivienda, es tanta la necesidad de vivienda, que es imposible o sería muy poco efectivo, creo yo, escoger una o escoger la otra o la otra o la otra. En este minuto tenemos que poner lo que decimos muy en chileno, ¿no es cierto?, toda la carne en la parrilla, entendiendo esta necesidad humana. Profesor, no, siga. Perdona. No, ahora, interrumpir a usted. Tomando el tema que tú dices de la legalidad o del derecho, de la propiedad, absolutamente. Y ese es el gran desafío, es decir, cómo logramos generar un proceso legal, institucional, público, privado, con todos los actores que se requiera participar, en que no hayan personas que están siendo impactadas con esto, ¿no es cierto? Es decir, que no hayan personas que están pagando el pato, ¿no? Que es la propiedad de ellos la que invaden, la propiedad de ellos la que toman, etcétera, etcétera. Y ese es el gran desafío, ¿no? Sí. Además, en Chile es importante la explicación que usted hace, profesor, porque en Chile tendemos a creer que quien explica un fenómeno para entender sus raíces
está justificando el fenómeno. Entonces, no, esto es un análisis de una reflexión de una persona que estudia la materia para que comprendamos la magnitud del problema que tenemos. Daniela, tú tienes una pregunta respecto del trabajo del gobierno en particular. Sí, era el trabajo del gobierno, pero voy a separar un poco mis preguntas y hacerlo más claro posible. Primero, usted ocupó un concepto clave que es el narcotráfico. Evidentemente no se generaliza en ningún caso, pero tenemos, por ejemplo, casos concretos como la Municipalidad del Quisco, también la Municipalidad de Estación Central, que ellos, después de distintas investigaciones, dicen que la mayoría de las personas que se toman ese tipo de terrenos lo hacen porque son delincuentes, traficantes o microtraficantes que también lo ocupan para otras acciones ilícitas. ¿Cuál es el manejo que tienen ustedes ahí respecto a estos antecedentes que dan a conocer estos municipios? Mira, no quiero desdecir lo que dicen los municipios, desconozco quién lo dijo, con esto no quiero negar la veracidad de lo que están diciendo, porque ciertamente uno está en un territorio, se puede encontrar con esta realidad, ¿no es cierto?, y llegar a estas conclusiones. Lo que sí, hasta donde nosotros sabemos, lo que hemos podido investigar, no existe todavía en Chile una investigación robusta de la extensión del narcotráfico, de cuánto está ocupando en cierto territorio y cuánto no está ocupando en cierto territorio. Lo que sí se sabe es que Chile es un pasaje de narcotráfico al resto del mercado que compra droga. Eso es bastante conocido, ¿no es cierto? Y hay una serie de estudios, reportajes al respecto. Entonces, esta es una de las capas que está encima de esto. Ahora, al contrario de la entrevista anterior que tuvieron, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ser muy responsable en este sentido. No podemos generalizar por observaciones puntuales. Por eso digo que no estoy negando lo que diga un municipio respecto al otro y respecto al otro, que puede ser que esa realidad sea así. Pero tomar eso como una generalidad, hay un paso muy grande y tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a su trabajo con el gobierno, ¿cuáles son las entidades en que más se apoyan? No debiese ser, en verdad, es algo que lo hemos dicho antes, debiese ser algo a nivel estatal y no gubernamental, algo permanente. A eso voy. Absolutamente, yo creo que es algo permanente. Yo creo que voy a graficarlo un poco de esta manera y es una interpretación bastante personal. Yo creo que estos fenómenos que nos hemos encontrado, como el tsunami del COVID, como el tsunami de la crisis social, como el tsunami del narcotráfico, el tsunami migratorio, el tsunami de la necesidad de vivienda, son temáticas que nos han pasado por encima. Y creo que tenemos que tener un sentido de humildad, de decir, mira, esto nos tomó por sorpresa, puede ser que lo habíamos podido prever o no, puede ser que alguien lo dijo o no. Ok, está bien, pero pongámonos a trabajar ahora, pongámonos a levantar data, pongámonos a hacer los diagnósticos correctos, ¿no es cierto? Y obviamente que desde el punto de vista político es muy complejo. Y yo creo que ahí sí me parece que hay otros ámbitos de la sociedad que tienen responsabilidad en poder hacer eso y en poder subir y hacer esos estudios y podernos tener a disposición para poder, ¿no es cierto?, separar los hilos de esta trenza. Es una trenza muy compleja. Y por eso yo intento muchas veces, siempre intento no generalizar. Y no desdecir, porque entendemos y hemos visto, porque viajamos a lo largo de todo Chile, que sí hay realidades de personas que se enfrentan con esto, absolutamente. Profesor, usted dijo recién algo que es súper importante y es, creo yo, uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos a la hora de elaborar de pronto políticas públicas o generar soluciones a problemas. Que tiene que ver con la data, ¿cierto? Un poquito el diputado Fuenzalida también decía, bueno, yo creo, pero la data, el dato duro, ¿qué nos dice? ¿Qué nos señala? ¿Hacia dónde nos apunta? ¿Cómo hacemos esta cartografía? Y ustedes han desarrollado el Atlas de Bienestar Humano Territorial de Chile. ¿Qué es este Atlas y cómo puede este Atlas ayudar a este gobierno y a los gobiernos que vengan a generar políticas habitacionales que permitan enfocar el problema como corresponde? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Porque da un foco distinto. Nosotros llevamos cerca de 9 años, casi 10 años, mirando qué es y qué puede ser el bienestar humano en el territorio. Es decir, más allá de detectar, ¿no es cierto?, las crisis, los elementos conflictivos, las contingencias, también enfrentar el tema del bienestar. Y el tema del bienestar, cómo relacionarnos con el territorio. Y en ese sentido empezamos a hacer muchas investigaciones, como también muchos trabajos, respecto a levantar información de cuál es la condición de bienestar de las personas en Chile. Y muy felizmente logramos trabajar con el Estado, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, antes de que fueran las elecciones de gobernadoras y gobernadores electos democráticamente, para aportarle a los gobiernos regionales evidencia y data. Y ahí surge, ¿no es cierto?, ya
parametrización o el cálculo o la medición de la totalidad del territorio chileno de bienestar humano territorial. ¿Eso qué significa? Entender a lo largo de Chile, tanto todas las ciudades como todo el ámbito rural, es decir, el 100% del territorio, qué significa comparativamente entre cada región, cómo es el bienestar dentro de ella. No es un ranking nacional, sino que es dentro de cada región cómo se suceden disparidades, cómo se suceden inequidades, algo que hablábamos justo antes de que empezara el programa. Y eso ha sido aportado que al gobierno, al GORE y a la SUBDERE, y hoy día es reconocido como un instrumento oficial de estándar de medición en la SUBDERE y por los gobiernos regionales, y se está utilizando para poder entender cuáles son aquellas brechas que debemos ver. ¿Y qué es lo que mide? Mide 4 dimensiones. La accesibilidad a equipamiento y servicios, que es acceso a colegio, acceso a plaza y espacio público y parques, acceso a cultura, acceso a deporte y acceso a salud y acceso a servicios públicos, aquellos servicios públicos que debo usar, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que en el territorio hay una disposición de elementos, ¿no es cierto?, que están más cerca mío y que están más lejos mío. Los que están más lejos mío son inaccesibles. Es decir, es un territorio que me permite desenvolverme menos que comparativamente otros barrios o otras comunas dentro de esta ciudad donde yo vivo, o en un ámbito rural, en una provincia, en una cuenca. También medimos ahí las condiciones socioeconómicas del territorio y también medimos ahí el confort ambiental y también medimos el nivel de seguridad. Seguridad frente a hechos o frente a condiciones leves o graves contra la propiedad o contra la persona. ¿Qué arroja este atlas? ¿Tenemos distintos países dentro de un mismo país? O sea, tenemos en un sector concentrada la cantidad de áreas verdes, por decir algo, de acceso al transporte público o a la seguridad, versus 4 kilómetros más al poniente o 7 kilómetros más al poniente, otro país tercermundista. Absolutamente. Y a veces no solamente dentro un país dentro del país, sino que dentro de una comuna de distintos países. En la misma comuna, En la claro. misma comuna. Claro, sin duda. Y eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Que tenemos que mirar y tenemos que conversar entre todos y decir, bueno, estas brechas culturalmente las podemos aceptar o es algo que no nos hace sentido, es algo que queremos mejorar, es algo que queremos superar, ¿no es cierto? Y dentro de esas distinciones que uno está midiendo, entender cómo podemos, ¿no es cierto? Porque esto está puesto, cómo podemos mejorarlo, porque esto está puesto además en una plataforma digital, donde tú no solamente ves el diagnóstico mediante estos 18 indicadores, sino que además puedes simular, es decir, puedo colocar una plaza y ver cuál es el impacto. Bien. Puedo colocar un consultorio y ver cómo mejora el bienestar humano territorial. Eso se puede hacer como distintas posibilidades de desarrollo en el territorio, ¿no es cierto? Como también cómo podemos aprovechar mejor nuestras inversiones en él. Perfecto. Bueno, efectivamente en Chile hay más de 650.000 soluciones habitacionales, entre comillas, que se requieren para poder atender la demanda que existe solamente al día de hoy, ¿no? Y de hecho, durante los últimos 7 años ha crecido en un 66%, ¿no? esa cifra. Y en ese contexto, un poco vinculado a lo que usted señala, en Chile no existe el derecho a la vivienda, no está consagrado, ¿no? Sino básicamente existen instrumentos que derivan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece mecanismos para acceder a distintos subsidios, ¿no? Y uno tiene más bien la posibilidad de poder postular a una vivienda, ya sea para adquirirla, un arrendamiento, hay distintos tipos de subsidios. Y el modelo, tal como lo habíamos de alguna manera señalado antes, privilegia a los comités de vivienda con una entidad patrocinante, que habitualmente es una inmobiliaria, se relaciona, digamos, este proyecto, va el Serviu, hace un análisis y, bueno, se establece la posibilidad que se pueda adquirir esa vivienda con un apoyo del Estado. Pero en este modelo muchas veces se pierde algo de lo que usted ha señalado, ¿no? ¿Cómo se inserta, digamos, estas unidades, ¿no?, habitacionales dentro de la ciudad, ¿no? Además, ¿cuál es la lógica que tengan estas viviendas en relación al equipamiento, a la posibilidad de acceder fácilmente a consultorio, al trabajo, ¿no? Muchas veces se hablan de guetos, ¿no?, que se van instalando en la periferia de las ciudades, sobre todo los grandes centros urbanos. Y también hay un problema de estándares. Nosotros hemos visto lo que pasa con las casas Chuy, con las casas Copeva, o también en las estafas, derechamente, ¿no? Cuando hay inmobiliarias que reciben el dinero, quiebran, ¿no?, y dejan a estos comités pendientes. Me gustaría señalarle y preguntarle,
¿Usted cree que es necesario que se establezca el derecho a la vivienda en Chile? En su caso, ¿cuál sería el contenido y cómo se vincularía con que el Estado fije ciertos estándares y parámetros, ¿no?, que vayan más allá de el diseño de cada una de estas unidades, de cada una de estas soluciones habitacionales? Es una gran pregunta y los invito y los voy a llevar a otra orilla, un poco distinta. Yo más que, o sea, no solamente el derecho a la vivienda, pero le cambiaría el nombre. Yo creo que necesitamos un derecho al territorio. Y más aún, necesitamos un derecho al territorio con bienestar humano. O sea, muy amplio. Es mucho más amplio. No solamente vivimos en una casa, necesitamos jardín infantil, necesitamos colegios, necesitamos que los colegios estén al alcance de los niños, caminando. Y que ese colegio esté al alcance de los niños caminando, además sea de calidad. ¿Por qué pasa, en el fondo, cuando terminan las vacaciones, nuestras ciudades se llenan de congestión? Sí. Porque están todos los autos conduciendo a niños, ¿no es cierto?, que están con colegios lejos de buena calidad o mejor calidad o la mejor calidad que cualquier papá quiere, porque quiere conservar eso, ¿no es cierto?, a lo largo del territorio. Entonces, yo diría que es muy necesario buscar ese derecho a un territorio con bienestar. Porque todos nosotros vivimos en un territorio y todos nosotros queremos conservar nuestro bienestar. Yo estoy de acuerdo con usted. Muchas veces se dice, no, acá tiene que ser el Estado el que tiene que entregar, ¿no?, las soluciones. Otros dicen, no, tiene que ser los privados, ¿no? Como es básicamente hoy día, que tiene un papel muy preponderante. Quizás tienen que ser todos, digamos, y tienen que ir de la mano con una actuación mucho más intensa del Estado y también generando más incentivos a los privados, pero con ciertas regulaciones que garanticen determinados estándares, no solamente la vivienda propiamente tal, sino también de la asequibilidad del equipamiento. Pero acá voy a otra pregunta derechamente. La gestión del suelo público, ¿no? El Estado es el mayor propietario a nivel nacional, ¿no?, de suelo. ¿Cómo usted ve ese fenómeno? ¿Lo está gestionando bien? ¿Se debiese dar prioridad precisamente para atender esta creciente necesidad de soluciones habitacionales? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué cambios, según usted, podrían ser útiles en ese ámbito? Voy a, de nuevo, volver un poquito atrás. Yo creo que el segundo concepto que tenemos que tener muy claro que estamos, y realidad, es que estamos en un proceso de descentralización. ¿Qué significa el proceso de descentralización? Que cada región, como un territorio que comparte una cultura, una manera de ser, un territorio, una geografía, un paisaje, una identidad, tiene que reflexionar acerca de su vivir y cómo queremos vivir cada una de las regiones o cada uno de estos territorios. Y más importante aún, que a tu pregunta, cómo queremos convivir. Y yo creo que lo que tú señalas, Mauricio, es muy contundente en los desafíos futuros y sobre todo lo que las personas quieren y aspiran de su gobierno regional. Y obviamente que ese es un proceso largo, ¿no es cierto? Hay un traspaso de competencias, etcétera. Y yo creo que el manejo, en parte, del suelo público, por un lado hay una dimensión estratégica del suelo público, ¿no es cierto?, de los suelos que son del Estado. Y eso corresponde al Estado en un nivel más central, hablemos, ¿no es cierto?, o como Chile era antes, jerarquizado, centralizado. Pero hay otro suelo que tiene que traspasarse o que tiene que ser, no necesariamente traspasarse, voy a retirar esa palabra, pero que tiene que ser gestionado por las entidades regionales, ¿no es cierto?, para que puedan comprender y tomar las decisiones de, bueno, ¿cuál es el suelo que tenemos que poner a disposición para soluciones de vivienda? O soluciones, como decía yo, territoriales de bienestar humano, ¿no? Y de en qué condiciones lo hacemos y con qué estándares lo hacemos. Por ejemplo, si uno va a la región de Antofagasta, el hecho de ir a una plaza y la cantidad de áreas verdes que las personas requieren es muy distinto, ¿no es cierto?, a lo que es en la región de Magallanes y la Antártica. Sí, así es. Y podría ser que la evidencia nos dé que el número es exactamente igual, pero una región lo va a encontrar poco y la otra región lo va a encontrar demasiado. De hecho, un detalle, profesora, fíjese, las personas que postulan a subsidio en Magallanes tienen el tratamiento más o menos igual que los que postulan en Arica, y obviamente sale mucho más caro
construir en Magallanes que en Arica, y son características muy distintas. Es ¿no? increíble, claro. Entonces ahí también hay un déficit. Oiga, profesor, yo le agradezco que haya venido el profesor Valenzuela Blecher. Lo felicito por el Atlas. ¿Dónde podemos conseguir el Atlas? ¿Dónde podemos tener acceso a esa información? Muy luego va a estar en nuestra página web, se las podemos enviar. Yo creo Encantado. que ahora Con está muchas copias, por favor. con muchas copias en la página web lo pueden descargar. Perfecto. En PDF además va a estar disponible para la totalidad de los municipios de todo ¿Y la Chile. página? ¿La página, eso? Y la página web también se las podemos dar a través del programa. Ya, lo vamos, para que lo ustedes vamos puedan- a poner ahí en pantalla. Nosotros ahora lo vamos Y a conseguir. los dejo invitados, si algún día quieren específicamente mirar la plataforma, ver cómo se opera y hacer algunos ensayos en pantalla, es muy interesante verla. Gracias por venir. Podemos inclusive invitar a alguien de alguna comuna para hacer los Esta ensayos. es su casa. Muy bien. Profesor, Muchas gusto gracias. conocerlo, que le vaya bien. Es su Muchísimas casa, gracias por profesor. venir, nos vemos. Gracias a usted. Ya, Daniela, desafío, 10 segundos para tu tiempo de reflexión de esta jornada. Es una parte preferida del programa, la verdad, la mía. Yo voy a dejar una pregunta abierta para ver. las personas que estén en la casa, ustedes mismos. ¿El Estado se la puede solo? Efectivamente. Bien, me gustó. DASA, tiempo de DASA. Desde Muy ahora, bien, ya. ahora va. La ocupación de viviendas es la expresión de un problema que es más profundo. Yo les dejo otra pregunta. ¿Se le debe entregar todo a los privados? ¡Oh! Bien, te demoraste 6 segundos. Bien, ¿ah? DASA está muy sintético. Pero ¿Está bien dicho, sí? Fue como una Asertivo. respuesta hacia mí. Sí, ahí Que está. está perfecto. Ahí está, ahí está. Está perfecto. Sí, yo me quedo. Dame los 10 segundos nomás, Víctor. Dale, señor director. Yo me quedo con que estamos en pañales respecto de cómo abordamos esta materia en Chile. O nos caemos a lo policial, o nos caemos a otra vertiente de la discusión y quedamos finalmente empantanados. Y se me fue el tiempo. Qué corto. Para varias, qué corto, profesor. Gracias por venir, profesor. Un gusto Muchas conocerlo. gracias a usted. Que le vaya bien. Chao, Dani. Es su casa. Chao, Nos vemos. Mauricio. Nos vemos en el próximo capítulo de Tiempo Violento. Gracias por acompañarnos. Sigan la sintonía de Vía X.